Hace un tiempo empezamos, puntualmente hace 2 domingos ya, empezamos con la serie de los fundamentos de la Iglesia, ¿sí? Y entramos a revisar los fundamentos de la fe cristiana, ¿sí? Básicamente esto es lo que estamos viendo. Y empezamos puntualmente por el pecado, ¿sí? Hicimos un recorrido, un barrido por toda la Biblia de lo que representa el pecado y cómo la Biblia describe el pecado. Y podríamos resumirlo de una manera muy general en 2 aspectos. El pecado es universal, es un problema que afecta a toda la humanidad, no es que es algo de lo cual podemos quedar libres, sino que es algo justamente que afecta a toda la raza humana y dominante en todo aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Que corrompe a tal forma toda la integridad del ser humano, ¿sí? Y puntualmente el pecado nos genera un problema interno, ¿sí? Que nos hace justamente un corazón malo, ¿sí? Marcos, busquen en sus Biblias Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 20. ¿Llegaron? ¿Sí? Fíjense que Marcos dice del 20 al 23, justamente viene hablando Jesús con respecto al versículo 19, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, está hablando de lo que afecta al hombre, ¿no? Y dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? El pecado, como dice también Jeremías, Ezequiel, el pecado nos ha dado un corazón de carne, un corazón que, como dice Romanos, se aparta de Dios, busca... Sí, un corazón de piedra. Se aparta de Dios, no busca a Dios, se corre en dirección opuesta, ¿sí? Nosotros, hoy venía pensando en la mañana, en el seminario me enseñaron un dibujito que más de una vez lo habremos visto, ¿no? El mensaje de salvación explicado, ¿no? Está el hombre de este lado, un abismo que separa, y Dios de este lado. Y el hombre quiere atravesar ese abismo, pero no puede, ¿no? Y no tiene forma de llegar hacia Dios. Entonces aparece después la cruz como el puente en el cual el hombre puede atravesar hacia Dios, ¿sí? Y lo que ese dibujo expresa no es conforme a lo que la palabra enseña. Si tuviéramos que describir en forma de gráficos un esquema similar, tendríamos que poner al hombre en dirección opuesta hacia Dios y Dios de este lado. Dios se presenta y dice, vengan a mí, y el hombre sale corriendo. Su corazón está tan pervertido, está tan dominado por el pecado que no quiere escuchar a Dios, no quiere. Romanos nos dice, todas las cosas creadas dan testimonio de Dios, y el hombre quiere tapar esa gloria y levanta otra cosa, su criatura, su propio egocentrismo. Todo es completamente opuesto a lo que Dios nos muestra, ¿sí? Justamente el pecado nos pervierte de manera interna, que nos da un corazón malo, ¿sí? El segundo problema que el pecado nos genera es un problema externo, ¿sí? El pecado nos genera antecedentes delante de la ley de Dios, y eso era un poco lo que vimos con la justificación, ¿sí? Nosotros hemos quebrantado cada aspecto de la ley de Dios, ¿sí? El que pervierte, aunque sea un punto de la ley, es merecedor de toda la condena, ¿sí? Y este problema no me quiero anticipar, me quiero saltear algunos puntos. Entonces tenemos un gran dilema, que es el problema de
cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador, o de otra forma, cómo una persona puede ser justa delante de Dios, ¿sí? Y eso lo vimos a través de la imputación, ¿sí? Estoy haciendo un repaso rápido por los puntos donde ya hemos pasado, ¿sí? Alguien tiene que pagar este precio, alguien tiene que cumplir con la condena, y justamente Dios es el que provee y se provee a sí mismo para suplir esa condena. El pecado no es pasado por alto, ¿sí? Busquen en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, me encanta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Eso es la imputación. Eso es lo que la palabra enseña con respecto a la imputación. ¿Qué es la imputación? Nosotros estamos recibiendo de Cristo, ¿sí?, su justicia, y nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro quebrantamiento de la ley es cargado sobre Cristo, y Cristo es juzgado en nuestro lugar. Eso es la imputación. Eso tan simple y tan profundo es lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo absorbe toda la justicia de Dios en él, ¿sí? No nos deja nada para nosotros. Cristo absorbe toda la demanda de la ley sobre sí mismo. Él era perfecto, Él fue el único que pudo cumplir de punta a punta con toda la ley de Dios, ¿sí? Y nosotros ahora somos vistos como Cristo, ¿sí? Ahora, esto solamente está tratando con nuestro problema externo del pecado, y esto es lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos la justificación. Vimos 7 aspectos de la justificación, y voy a repasar algunos puntos nada más. Vimos que la justificación está basada en la sangre de Cristo, ¿sí? No en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo y en el derramamiento de su sangre. La justificación significa que es un acto de declarar justo a una persona, es un decreto de parte del juez que se dictamina, es declarar justo, ¿sí? Es una posición que ocupamos, ¿sí? Vimos en tercer lugar que no tiene grados ni graduación, ¿sí? Es una posición que estábamos ocupando y no hay grados de justificación, ¿sí? No es que nosotros vamos ganando en la medida que vamos creciendo una mejor posición y vamos siendo cada vez más justificados. No, es una declaración legal. Somos justos delante de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de los méritos de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Él derramó su sangre, ¿sí? Él pagó el precio. Por ende, la justicia de Dios es un acto legal, es un decreto, y no varía. No tiene grados ni graduación, ¿sí? No es que vamos alcanzando mayor justicia. Somos vistos delante de Dios justos. Eso es el punto. Somos vistos delante de Dios justos. No se nos va a demandar nada. Cristo está de por medio, y eso es terrible. Es algo que cada vez que lo pienso, la cabeza va más allá, ¿sí? Por otro lado, vimos que en cuarto lugar que es mucho más que indultar, ¿sí? La justicia, el indulto, mejor dicho, es pasar por alto el pecado. Es el decreto que puede hacer un juez de perdonar el pecado, la deuda, ¿sí? Mica me debe 20.000 pesos y vamos a juicio, y el juez dice, bueno, queda no sé si está bien, absuelta, ahí está, iba a decir otra palabra que le iba, pero queda absuelta, ¿sí? Mica no tiene que pagar, nadie paga en su lugar, quedó absuelta, ¿sí? Nadie tomó esa deuda. Eso, la justificación, es mucho más que pasar por alto el pecado, porque justamente cae la justicia de Dios sobre Cristo. Cristo es el que recibe en su lugar la deuda. Poniendo el mismo ejemplo de Mica, Cristo toma el lugar y dice, la deuda que Mica tiene yo la cancelo, y no dejo una gota de la deuda para que la pague Mica. Y eso es un acto de la justificación, ¿sí? Vimos que tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿En qué punto o a qué nos referimos con esto? Justamente lo que leímos de 2 de Corintios. Nuestra deuda es pasada a Cristo y Cristo nos atribuye su justicia. Nuestro pecado es
dado a Cristo y Cristo nos da su justicia. Eso es el punto. En sexto lugar, vimos que es de una vez y para siempre. ¿Sí? Al igual que como vimos en el punto 2, 3, no tiene grados ni graduación. La justicia es un acto legal que se dictamina una vez y para siempre. No somos declarados hoy justo y mañana no. Y pasado mañana volvemos a ser declarados justos conforme a nuestras obras. Ya que no depende de nosotros y es algo que depende de Dios, Dios declara justo de una vez y para siempre. ¿Sí? Si no, estaríamos haciendo inválida la cruz. No tiene poder. ¿Sí? Y en el séptimo lugar y en el último punto, vimos que la justificación es recibida por fe. ¿Sí? Está basada en la sangre de Cristo y Cristo es el punto del que gana la justificación, pero la justificación es recibida por medio de la fe. La fe es el canal que nos hace abrazar esa justicia, nos hace ver cada uno de estos aspectos y cada uno de estos puntos que estamos evaluando y dice, sí, abrazo esto, Cristo es el que la ganó, yo no puedo presentarme delante de Dios si no es por Cristo. Y justamente la fe que salva es una fe que apunta a Cristo. No es una fe en la esperanza en un mejor mañana o en un mejor futuro, es una fe que nos direcciona y nos muestra a Cristo. ¿Sí? Es como vimos en el pasaje de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Juan, capítulo 3. Versículos del 14 al 15. ¿Alguien lo quiere leer? Dale. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Esto es hermoso. ¿Sí? Y lo vimos y meditamos con esto la última vez que nos encontramos, el domingo pasado, el anterior. La situación en el desierto del pueblo de Israel cuando estaban siendo mordidos por estas serpientes venenosas y la serpiente es levantada en alto y Moisés diciendo al pueblo, todo aquel que sea mordido y quiere vivir tiene que mirar a la serpiente y ya con eso el veneno es quitado de su cuerpo, vive. ¿Sí? Lo mismo acontece y Jesús mismo está citando este evento y él dice, así tiene que ser el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente en el desierto fue levantada y mostraba, como decíamos el domingo, mostraba la transgresión del pueblo, el pecado del pueblo. Dios envió serpientes al pueblo para que matase. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido desobediente otra vez a su voluntad, había sido desobediente a sus leyes y estaban andando de manera distorsionada a lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Y cuando el pueblo entra en razón y pide que Dios obre en salvación hacia ellos e interceden por Moisés y Moisés intercede por el pueblo, es levantada esta serpiente. Y todo aquel que era mordido tenía que ver la causa de su transgresión. Lo mismo acontece en la cruz. Jesús está diciendo así, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver en alto cuál es su transgresión. El pecado ha generado esto, que el Hijo del Hombre tenga que ser levantado y tenga que ser molido. Y así va a ser salvo todo aquel que en él cree. Eso es la fe. Eso es la fe que nos apunta a Cristo. Nos muestra justamente que la sangre de Cristo es la base de nuestra justificación, que somos declarados justos por medio de Cristo y nos miramos a Él y decimos, sí, amén, es así, Él es la causa de nuestra libertad. Ahora, todos estos puntos que vimos con respecto a la justificación, me quiero ir de mis apuntes, todos estos puntos que fuimos evaluando de la justificación tratan un aspecto del pecado. ¿Sí? Vimos que el pecado tiene dos grandes problemas.
nos genera un corazón malo y nos ha dado malos antecedentes delante de Dios. Ahora, estos malos antecedentes han sido cancelados en Cristo por medio de la justificación. Dios nos ha ahora declarado justos. Como dice la palabra, el acta de nuestros pecados, el acta de nuestro decreto ya ha sido clavado con Cristo. No hay un pecado que nosotros tengamos que rendir cuenta, ya eso fue presentado por Cristo y Cristo pagó por cada una de esas deudas, ¿sí? Nico, cuando el domingo pasado, cuando compartíamos con la iglesia de La Ferrer, y Nico estaba predicando, decía algo que me gustó muchísimo. Cada vez que nosotros vemos un pecado en nuestras vidas y vemos cómo Dios trata con él, no descubrimos un pecado ya pagado, descubrimos vemos un pecado que ya ha sido cancelado, un tilde más donde Cristo dice: esto yo ya pagué, esto yo ya cumplí con esto ya lo cancelé. ¿Sí? Nuestras deudas pasadas, presentes y futuras han sido canceladas por medio de Cristo. Cada acto que teníamos de manera contraria a Dios ya ha sido cancelado por medio de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos un pecado en nuestras vidas, estamos descubriendo un pecado ya cancelado por medio de Cristo. Eso es lo que hace la justificación, eso es lo que nos moldea en el pensamiento. Esto es lo que estuvimos estudiando, la justificación, ¿sí? Porque es una posición que ocupamos delante de Dios. Ahora, cuando vemos el otro aspecto del pecado con respecto al corazón, ¿sí? Dios no solamente nos hace libres de la condena de la ley, sino que justamente nos da un corazón nuevo, nos da nuevas emociones, nos da nuevos afectos, nos da un nuevo corazón, ¿sí? Y esto es lo que vamos a estar viendo en estos días siguientes. Cuando Charles Leiter, en el libro que él escribe con respecto a la justificación y la regeneración, él toma un ejemplo que me parece buenísimo. Dice: la justificación vendría a ser como si estuviéramos cursando todos la universidad y el profesor al principio de la materia nos dice: bueno, todos ustedes ya tienen un 10 y están aprobados en las materias, ¿sí? Lo que podemos hacer de ahora en adelante es disfrutar la cursada. Pero quédense tranquilos, absolutamente todos ya tienen la materia aprobada y todos la aprobaron con un excelente, con un 10, ¿sí? Eso es lo que hace la justificación, ¿sí? Dios nos dice: a partir de ahora en sus vidas cristianas ustedes han sido declarados justos. Todo lo que tienen por delante es disfrutar de su comunión conmigo. Tienen que disfrutar de la materia. Ahora, eso es un aspecto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios obra de tal manera en la regeneración, y es lo que vamos a estar estudiando. Dios obra de tal manera en la regeneración que nos hace una nueva criatura, nos da un nuevo corazón de carne, que nos hace ahora incluso no solamente pasar la materia de manera cursarla simplemente, sino que nos hace deleitarnos en esta cursada. Razón liberal, por ejemplo, diría: bueno, yo ya tengo el 10 aprobado, ya tengo aprobada la materia, listo, no me presento más, no estudio, ¿para qué estudiar si ya el profesor dijo el primer día voy a tener un 10? Y eso es lo que hace un corazón liberal con la gracia. Romanos nos muestra la misma intención que tuvieron los oyentes. Dice: ¿qué diremos pues? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Entendieron mal la gracia? Estaban pensando que la gracia le estaba dando libertad para poder hacer con su vida lo que quieren, ¿sí? Voy a dar rienda suelta a mis pecados, total, Dios ya me declaró justo. Es una posición, es un término legal, no cambia, no varía, no va a alterar mi posición en Cristo, por ende puedo hacer lo que quiera con mi vida, ¿sí? Y Pablo reprende ese mismo pensamiento. Ahora, un corazón legalista diría lo opuesto, diría: no, tengo que esforzarme a conseguir la mejor nota, tengo que esforzarme por conseguir el agrado del profesor y seguir cursando la materia con esa excelencia que a veces ronda en el corazón del legalista, ¿no? Tengo que esforzarme por ser el mejor de la clase. Es decir,
pudiera verse. Y la materia ya está aprobada, tienen el 10, no va a variar su nota. Eso es lo que transvierte también la palabra. Ahora, en este ejemplo que estábamos viendo con la universidad, que es muy superficial ahí, uno ve la regeneración que Dios no solamente nos deja librado a que cursemos la materia tanto como el liberal como el legalista, sino que nos da un nuevo corazón, nos hace disfrutar de tal forma que disfrutamos toda la cursada, disfrutamos todo lo que queda por delante, porque cuando Dios justifica al hombre, Él también lo regenera, ¿sí? Dios declara justo a una persona y al mismo tiempo trabaja en su corazón, no lo deja declarado justo simplemente y el pecado y su problema interno, su corazón malo, como leíamos en Marcos, sigue el mismo camino. Tiene que obrar de tal manera en su corazón de que sea una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Por favor, busquen. ¿No? Segunda de Corintios 4, 6, ¿sí? Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense a qué es comparada la salvación. ¿Sí? La salvación dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, tenemos una tendencia muy grande y de hecho nuestro contexto también así lo ve y lo vive, de menospreciar la salvación. Hoy en día cualquier persona dice ser cristiana, cualquier persona, de hecho creo que el 80%, y si no me equivoco andamos por ahí en la estadística, la población argentina es cristiana. ¿Sí? Se divide en una fracción de cristianos católicos, pero una gran cantidad que va creciendo de cristianos protestantes. Sin embargo, vemos lo opuesto en nuestra vida diaria. ¿Sí? Vemos la realidad de que hay personas que dicen ser cristianas, pero viven conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios pensamientos. ¿Sí? No buscan ser moldeados conforme a la palabra. Andan como sin Dios en el mundo. Sin embargo, tienen un conocimiento de las Escrituras y se autojustifican de que son cristianos. Soy cristiano ¿por qué? Porque voy a una iglesia, porque leo la Biblia, porque oro, porque estudio. Hasta incluso nos hemos topado con gente de que somos cristianos porque creemos en las doctrinas de la gracia. Somos reformados. Y sin embargo, vemos después en su forma de andar que no hay, como leíamos en Efesios, no hay un andar digno. No hay un andar digno conforme a su llamado. Acuérdense que Efesios 4.1 nos mostraba que tiene que haber como en la báscula de una balanza. Lo que ustedes creen tiene que ser pesado y tiene que ser equiparado en su forma de andar. Si ustedes dicen que están en Cristo, su manera de andar va a ser como la de Cristo. Si no, el tal es mentiroso, primera de Juan. ¿Sí? Ahora, hay una vista tan chata, tan lineal, tan básica, tan aguada de la salvación, que no vemos lo que realmente sucede en la salvación. Aún incluso nosotros podemos ser tentados en considerar estos temas de manera simplemente intelectual. Vimos que el pecado obra de tal forma en nuestras vidas que nos mata espiritualmente. Efesios capítulo 2, ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados, siguiendo la maldad, siguiendo la corriente de este mundo, esclavos a sus propios deseos egoístas, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Vimos que la justificación es
basada en Cristo y uno la puede recibir por fe. Pero ahora, cuando hablamos de la regeneración y cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de una obra creadora de Dios tan poderosa, tan fuerte como la creación misma. Segunda de Corintios nos dice, Dios, como mandó en el principio, podríamos añadirle, como en la creación dijo hágase la luz, es el que ahora está haciendo resplandecer en nuestros corazones su salvación. ¿Sí? Obra de tal forma en la creación de un nuevo corazón como obró en el Génesis capítulo 1. ¿Sí? No es algo menor, no es algo liviano, no es algo que nosotros podamos considerarlo a la ligera. La regeneración es una nueva creación y es Dios mismo obrando a tal punto y con poder como obró en el Génesis 1. Segunda de Corintios 4, y lo voy a volver a leer, el 6 dice, Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestros corazones estaban entenebrecidos. Unos versículos antes dice que el diablo tenía cegado nuestro entendimiento. Estábamos vedados, teníamos un velo delante de nuestra cabeza que no nos permitía ver el Evangelio. Nuestro corazón está tan endurecido que no nos permite ver a Cristo. Y Dios obra de tal manera, de tal fuerza, con tal poder, que de la misma forma que obró en el Génesis 1, ahora está obrando en sus corazones, está obrando en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 19. Segunda de Corintios 5, del 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Creo que dije hasta el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada creyente es una nueva criatura. Cada cristiano es una nueva creación de parte de Dios. ¿Sí? Versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es, ¿qué? Una nueva criatura. ¿Sí? Ahora, esta nueva criatura es justamente formada, lo mismo que en la creación, ex nihilo, es formada de la nada. ¿Sí? Es una nueva criatura, es algo nuevo, es algo que Dios no había hecho antes. No es que simplemente nos modificó, ¿sí? No es que simplemente nos emparchó las partes que estábamos mal, ¿sí? No es que teníamos pequeños desajustes en nuestra vida y ahora Dios las corrigió. No, obra de tal manera que nos hace absolutamente nuevos. Crea en nosotros una nueva persona, una nueva identidad, una nueva criatura. ¿Sí? Y la palabra es clara, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? No hay acepción, si alguno está en Cristo es una nueva persona. Hermanos, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Por ende, ha sido transformado, ha tenido esta transformación, ha tenido esta regeneración. ¿Sí? Por ende es incomprensible, o mejor dicho, no puede haber una persona que no sea una nueva criatura si está en Cristo. ¿Sí? Y se puede aplicar a la inversa. Si no ha nacido de nuevo, no es porque no está en Cristo. Si vemos que nuestra vida no se condice a lo que la palabra enseña con respecto a la regeneración, a cómo anda un cristiano, es porque no estamos en Cristo. ¿Sí? No hay un término medio. ¿Sí? Acuérdense en lo que vimos hace un tiempo con el libro de Efesios. O estamos vivos o estamos muertos, o estamos unidos a Cristo o no. ¿Sí? No hay una gama de matices en el medio. No hay una semi-criatura que está ahí medio formándose, medio con un pie acá y un pie allá. No, es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo,
es una nueva criatura, ¿sí? Ahora, me encanta porque se me fue por cerrar la Biblia. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y por ende las cosas viejas pasaron, ¿sí? Ahora, me encanta esto. Nosotros no hemos aportado nada en este nacimiento, ¿sí? No hemos hecho absolutamente nada en este proceso para ser formados una nueva criatura. Y si no me creen, leen el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Y esto proviene ¿de quién? De Dios. Y todo esto proviene de Dios. Muy bien, Mica. Y todo esto proviene de Dios, ¿sí? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y esto es por Dios, esto proviene de Dios. Ustedes no van a hacer absolutamente nada para ser nacidos de nuevo, ¿sí? Nico me gustó, puso un ejemplo también muy claro. Cuando nosotros nacemos, no se nos preguntó si queríamos ser formados, ¿sí? Por eso la palabra también lo muestra con el nuevo nacimiento. Ana María, usted nació y no le pidió permiso a sus padres. Sus padres no le dijeron: Ana María, ¿usted cuándo quiere nacer? No, Samuel nació, ¿sí? Samuel no intervino en su nacimiento, ¿sí? Él fue gestado, él fue concebido, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con nuestra nueva naturaleza, con nuestra nueva identidad, con esta nueva creación. Hemos sido creados por Dios, ¿sí? Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. ¿Alguien quiere leer Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, Ana María. Versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la fe como la salvación nos está diciendo que es un don de Dios, ¿sí? Dios es el que nos da ese don de poder ser salvos y el don de la fe, el don de poder mirar a Cristo. Ahora, justamente nos dice el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando estudiamos el libro de Efesios, ¿alguien se acuerda lo que era ser hechura suya? ¿Sí? Somos su poema vendría a ser, ¿sí? Somos una obra de sus manos, somos creación de su mano, ¿sí? Somos su poema, ¿sí? Es lo que somos, creación de Dios. Eso es lo que está apuntando el versículo 10. Somos hechura suya, somos creados, Dios nos ha creado, ¿sí? Por medio de Cristo, creados en Cristo. Ahora, la segunda parte nos dice: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿sí? Una nueva criatura es formada por Dios, ¿sí? Quedó claro en el 2 Corintios, queda claro en Efesios: somos creados en Dios, Dios es el que crea en nosotros, Dios es el que crea, y ahora esta criatura somos creados no para andar conforme a nuestra propia condición pasada, si se quiere decir, sino que somos creados para andar en buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano, ¿sí? Si consideramos lo que estoy diciendo, es interesante, es para ponernos a meditar aún mucho más, porque estábamos viendo que la justificación nos declara justos delante de Dios, y eso trata con nuestros pecados externos. Ahora, la nueva creación, la regeneración, esto que estamos viendo, nos está diciendo la palabra que fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Hay evidencias de que hemos sido nacidos de nuevo y se van a ver por medio de nuestros frutos, por medio de nuestras obras, ¿sí? Por ende, la palabra Jesús nos ha dicho, un árbol se conoce por sus frutos,
Un árbol bueno va a dar fruto bueno, un árbol malo va a dar fruto malo, ¿sí? Nuestras obras van a estar mostrando dónde está pesado nuestro corazón. Nuestras obras van a dar evidencia si hemos sido creados en Cristo o no, ¿sí? No somos salvos por las obras, la palabra lo deja claro en Efesios. Por obras nadie va a ser salvo, ¿sí? Para que nadie se gloríe. El don de la salvación y el don de la fe es un regalo inmerecido por parte de Dios. Ahora, las obras ocupan un lugar en nuestra vida, ¿sí? No somos salvos por las obras, pero las obras van a dar evidencias de nuestra posición en Cristo, ¿sí? Las confesiones viejas, la confesión de fe de Westminster, la confesión de 1689, la bautista, siempre hablan de que la fe salvadora nunca está sola, siempre va acompañado por una fe que obra, mejor dicho, por una fe que obra, ¿sí? Y esto lo creyó la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. La fe salvadora es una fe que va acompañada por obras, ¿sí? Y no a la inversa, ¿sí? Esto es algo que siempre tenemos que tener presente, no es a la inversa. Ahora, nuestra cultura, nuestro contexto inmediato, el evangelio que hemos recibido nosotros de esta... Guarda, la cabeza. De este contexto ahora nos habla del opuesto, nos dice que uno puede ser cristiano y andar desordenadamente, andar de una manera que no se condice conforme a la palabra. Sin embargo, seguimos sosteniendo de que somos cristianos. Y eso es terrible porque no estamos entendiendo la verdadera posición que ocupa, que está en la palabra, ¿sí? En un tiempo la Iglesia tuvo que luchar con el legalismo porque la gente creía que las personas podían ser salvas por medio de las obras. Nuestro contexto de hoy en día, con toda la cultura y todas las falsas enseñanzas que hemos recibido, tenemos que estar luchando con personas que se creen ser cristianas sin ningún tipo de obras. Me refiero al sentido de que su vida no puede estar mostrando que son cristianos y sin embargo ellos van a seguir sosteniendo de que son cristianos. ¿Por qué? Porque se basó en alguna decisión, en algún evento pasado en sus vidas y eso es lo único que sostiene, ¿sí? Ya les he compartido más de una vez los casos que he hablado con personas donde les digo, pero ¿cuál es el fundamento de que sos cristiano? No, bueno, yo cuando era chico en la escuela bíblica me hicieron hacer una oración de fe. Y desde esa oración de fe hasta ahora, ¿cómo ha estado tu vida? Es la próxima pregunta. No, bueno, he hecho desastres. ¿Y ahora cómo estás en relación con la palabra? ¿Cómo estás en relación con el Señor? No, bueno, no. ¿Y cuál es el fundamento entonces para seguir sosteniendo de que sos cristiano? ¿Cuál es el fundamento? No, bueno, yo hice una decisión de fe. Yo obré, yo le entregué mi corazón a Jesús en aquel entonces, pero no hubo un nuevo nacimiento, no hubo una nueva criatura. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. No es algo que uno pueda llegar a optarlo. Si estás en Cristo sos una nueva criatura. Por ende va a haber obras en tu vida que van a ser acompañadas. No porque vos puedas gestar esas obras, sino que ya Dios las preparó de antemano para que uno transite por ellas, ¿sí? Al mismo punto vemos que estamos, por si no quedó claro, estamos describiendo la regeneración como un acto creativo de Dios, ¿no? La iglesia misma es un acto de creación de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 15. Efesios 2:15. Dice el versículo 14, vamos a leer, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? En el contexto de Efesios, Pablo les está hablando a los creyentes judíos que no estaban aceptando y había una cierta enemistad en la iglesia de Efesios, ¿sí?
Si lo recuerdan, entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Y Pablo les explica ahora que diciendo, la pared intermedia, la pared que separaba el santuario del atrio de los gentiles, del atrio de los judíos, ya ha sido derribada. Ya no hay esa enemistad que teníamos antes entre judíos y gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no está esa enemistad ahora? Porque justamente Cristo la abolió en su carne, ¿sí? Tanto la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, pero el versículo sigue y dice, para crear en sí mismo. Dios crea por medio de Cristo en sí mismo, ¿sí?, lo que es la iglesia. Pablo les está diciendo, ustedes, como dice más adelante, ustedes que estaban lejanos han sido hechos cercanos, ¿sí? Pero es un acto de creación de Dios. Dios es el que crea en sí mismo la iglesia. Justamente la iglesia también es un acto de creación de Dios. No hay recursos, estrategias, métodos que podamos hacer para formar una iglesia. Sí, y esto lo hemos hablado más de una vez. Podemos meter un montón de programas, lunes de oración, miércoles de evangelismo, sábados de coinonía, viernes de cine debate, domingo para congregarnos y todas las actividades de por medio para poder contenerlos, para poder generar cada vez más y más y traer más gente, y eso no ser una iglesia. Si Dios no está obrando en ese lugar, Dios no está creando en sí mismo y no está reconciliando consigo mismo, no hay iglesia. Dios es el que crea la iglesia, ¿sí? Y esto, por eso también nosotros hemos descansado y seguimos descansando en que si Dios va a obrar en medio nuestro, Él va a hacer, ¿sí? Él va a formar de este grupo una iglesia. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice. Él es el que nos está reconciliando consigo mismo y Él es el que crea una iglesia. Y me encanta porque esto con respecto a la creación de Dios en la iglesia no se trata solamente de creyentes individuales, sino que la palabra dice formar un solo hombre, ¿sí? Efesios, el versículo que leímos recién dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿sí? Este nuevo hombre, este hombre que es formado, es justamente el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Dios obra con poder para formar este hombre, para formar este cuerpo, ¿sí? Con respecto también al acto de creación de Dios en la regeneración, Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, nos dice que hemos sido creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Efesios 4, del 22 al 24. ¿Alguien lo quiere leer? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Ya vimos esto. El cristiano, ¿sí? Segunda de Corintios nos dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿sí? Es una nueva persona, es un nuevo hombre. Efesios nos dice que este nuevo hombre es creado, ¿sí? Creado Dios, ¿no? Dice, cuando la pasada despojados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de ¿qué? De este nuevo hombre, creado ¿qué? Creado según Dios, ¿sí? En la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Es, dicho de otra forma, es creado en la semejanza de Dios, ¿sí? En la justicia y santidad de la verdad. Busquemos el pasaje paralelo de Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice los versículos del 9 al 11,
Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Este nuevo hombre es la imagen de su creador, es la imagen del que lo creó, y se va a ir renovando conforme a su creador. ¿Sí? Justamente hemos sido creados, tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón que ahora está creado según Dios en la justicia y verdad de la santidad. Justicia y santidad de la verdad, perdón. ¿Sí? Van viendo a dónde estamos apuntando. El pecado tenía dos problemas, ¿sí? El externo, y vimos cómo Dios por medio de la imputación y por medio de la justificación trata con el pecado a nivel externo. Hemos sido declarados justos. Ahora, de manera interna, con un corazón malo, como leíamos en Marcos, Dios ahora está obrando en crear un nuevo corazón. ¿Sí? El poder que Dios obra en esta creación es indescriptible. ¿Sí? Es el mismo que obró en Génesis capítulo 1. ¿Sí? Esta creación de parte de Dios es tan nueva, es tan idéntica a su creador, que genera afectos nuevos, que genera obras nuevas, genera intenciones nuevas. Ya no es como andaba antes, ahora es una nueva criatura. Por eso Efesios dice, despójense de su vieja manera de pensar y vístanse de Cristo. ¿Sí? Colosenses nos dice lo mismo, este nuevo hombre es creado según Dios y va a ir creciendo en la imagen de su creador. ¿Sí? Entonces, una nueva criatura no es dejada a su vieja naturaleza, sino que tiene un corazón nuevo. Por ende se va a ver reflejado en su manera de andar. Gálatas capítulo 6, versículos 6, Gálatas 6, versículo 15. ¿Sí? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. ¿Sí? Dicho de otro modo, porque en Cristo Jesús no hay algo de mayor valor que el ser una nueva criatura. ¿Sí? Eso es lo que hace Cristo, nos hace nuevas criaturas. ¿Sí? Si entendemos, es como un poco la introducción también de lo que vamos a ver un poco más a fondo el domingo que viene, que vamos a hacer una exposición de los libros de Ezequiel y de Jeremías. Pero estamos viendo cómo Dios obra en esta nueva creación. ¿Sí? El ser cristianos, el ser unidos a Cristo, es algo tan sobrenatural que en primer lugar nosotros no lo podemos gestar, no depende de nosotros, no depende de una decisión o una determinación, como dije el domingo pasado. No es que yo me levanté hoy a la mañana y dije, bueno, voy a ser cristiano, me determiné, voy a ser cristiano. No, Dios está obrando y mi intención en esta mañana era que pudiéramos ver de qué manera obra Dios en esta creación. ¿Sí? Segunda de Corintios, como leíamos recién, Segunda de Corintios lo describe de la misma forma que la creación del mundo. ¿Sí? De la misma fuerza, de la misma intensidad. ¿Sí? Esta creación va acompañada por toda una serie de recursos que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella, las buenas obras. Vamos a leer la palabra y vamos a poder degustar de la oración, porque Dios
nos ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a poder batallar con el pecado porque Dios preparó de antemano que pudiéramos atravesar y tener victoria sobre el pecado. Gálatas nos termina diciendo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la nueva creación. ¿Sí? Justamente porque es el resultado de nuestra unión con Cristo. Si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Si estamos en Cristo, somos una nueva criatura y nuestra vida va a verse reflejada por esta nueva creación. ¿Sí? ¿Por qué va a verse reflejada? Porque es un acto sobrenatural. Es un acto que no va a depender de nuestra capacidad de poder mostrarlo. Es Dios obrando. ¿Sí? Por eso cuando leíamos hace un tiempo atrás en Efesios capítulo 1, la oración que Pablo hace por los creyentes, hay que volverla a tomar para nuestras vidas. Los versículos del 16 en adelante, Pablo ora por los creyentes que están en Éfeso y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? Pablo oraba por los creyentes de Éfeso por 3 puntos, ¿no? Para que sus ojos sean abiertos y puedan ver la esperanza de su llamado, para que puedan conocer las riquezas de la gloria de su herencia, pero en tercer lugar, para que ellos puedan conocer la supereminente grandeza del poder que ahora está operando en nosotros. Por eso es algo que siempre menciono. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que ahora está obrando activamente en nuestras vidas. ¿Se han puesto a meditar en eso? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en nosotros. Es el que nos ha dado vida, es el que nos lleva a Cristo, es el que nos muestra en su palabra, nos muestra a Cristo. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo ora para que los creyentes puedan ver la grandeza de esto, de estos 3 puntos, que puedan entender para que sus ojos sean abiertos y puedan entender cuál es la esperanza de su llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en Cristo, pero también ora para que puedan ver cuál es la fuerza, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos cómo Dios obra en la creación de una nueva criatura, estamos considerando al mismo tiempo nuestras vidas. Dios obró en mi vida de tal forma que dijo: hágase la luz en Ariel. Y las tinieblas fueron quitadas. La oscuridad fue quitada. Más de una vez, no sé si a todos les he llegado a contar mi testimonio, pero yo era una persona religiosa. Nací en cuna cristiana, nací con Biblias hasta en el baño. O sea, y no es chiste. Mis padres tienen la costumbre de poner Biblias por todos lados de la casa, entonces uno encuentra Biblias hasta en cualquier parte de la casa uno va a encontrar una Biblia. Y nací y me crié en ese contexto. Después de apartarme un tiempo y demás, y de apartarme, ¿no? Porque nunca estuve, pero me empecé a volver a la iglesia y dije: bueno, sí, voy a ser un cristiano, voy a ponerme a cuentas con Dios. Y hasta incluso fui al seminario bautista y estudié un año, me casé y demás, y sin embargo mi corazón estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque mi vida no era
mi corazón, mejor dicho, no se podía, no había sido creado de nuevo. ¿Y cómo saben que mi corazón no había sido creado de nuevo? Bueno, Jessy puede dar testimonio. Ella me vio en carne propia, en intimidad. Mi vida no se daba en un correlato conforme a esta nueva creación. No, porque no la había. Sin embargo, exteriormente uno podría decir, miren a Ariel, enseña la Biblia, predica en la calle, va al seminario bautista. Exteriormente podrían ver, pero si miraban más a fondo en detalle en mi vida, iban a ver esclavitud al pecado, falta de oración, no había amor por la palabra. No hace falta gritar, papi. Hasta que en un momento Dios dijo, hágase la luz en Ariel. Y por medio del Evangelio pude ver a Cristo. Y todo lo que estaba alrededor mío siendo sostenido como un acto religioso cayó de cero. Y nació un afecto ahora por la palabra. Ahora deseo conocer a Dios. No porque haya algo que sostener, simplemente porque mi corazón ha sido transformado y quiero conocer a mi Padre. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Mi corazón fue transformado de tal forma que ahora deseo conocer a mi Padre para ser como Él. Eso es un acto de sobrenatural, eso no es un acto que nosotros pudiéramos gestar. ¿Sí? Gálatas terminaba diciéndonos, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo sino una nueva creación. ¿Cómo sabemos que hemos sido creados en Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Bueno, sabemos que estamos en Cristo porque hubo una nueva naturaleza, hubo una nueva creación. Y esa creación no es algo que nosotros vamos a poder sostener, es algo que Dios hace, no es algo que nosotros podamos camuflar, imitar. ¿Sí? Las semanas que vienen vamos a seguir estudiando la regeneración y vamos a ir viendo más en profundidad y nos vamos a ir metiendo. Creo que por lo menos 3 domingos nos va a llevar todo este tema de la regeneración y vamos a ir profundizando cada vez más y más y más en lo que la palabra enseña. Y puntualmente vamos a ir más expositivo con algunos textos. Hoy simplemente quería hacer una introducción a lo que va a ser la regeneración, pero viendo el poder de Dios en la creación de una nueva persona. El poder de Dios obrando en la creación. Sí, por eso Pablo dice, no me puedo arrepentir, no me puedo avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sí. Vamos a orar. Vamos a orar, Sam. Vamos a orar. Sí. Vamos a orar. Mamá. Padre amado, Señor, Señor, te rogamos que tengas misericordia en nuestras vidas, Señor. Señor, somos tan débiles, Señor, somos tan finitos, estamos tan necesitados de ti, Señor. Señor, aún para levantarnos necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu obrar en nuestras vidas, Señor. Padre, ¿cuánto más para poder entender tu palabra, Señor? Señor, al igual que los creyentes de Efesios, nosotros estamos necesitados, Señor, de que vos abras nuestro entendimiento, Señor. De que abras nuestra mente, Señor, de que podamos verte, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Al igual que necesitamos, Señor, de que nuestro corazón sea afirmado, Señor, en nuestra posición en Cristo, Señor. Y necesitamos también, Señor, ver cómo tu Espíritu Santo, Señor, obra en nosotros, Señor.
Señor, dependemos de ti, Padre. Dependemos de ti, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que vos estés obrando en ellos, Señor, que le estés dando victoria, Señor, sobre sus pecados, Señor. Por sobre todas las cosas, Padre, que crezcan en amor, Señor, hacia tu persona, hacia Cristo, Señor. Padre, gracias por este enorme privilegio, Señor, que tenemos de poder entrar ante tu presencia, Señor, con completa libertad, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar seguros, Señor, de que nada nos va a separar de tu amor en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque no hay ninguna virtud en nuestras vidas, Señor. No hay nada, Señor. No hay nada que podamos ofrecerte, Señor. Gracias porque vos nos has provisto a Cristo, Señor. Gracias porque Él es perfecto, Señor. Porque Él es nuestra justicia, Señor. Porque aún Él intercede, Señor, por mis oraciones y las oraciones de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Señor, como meditaba en este tiempo, Señor, aún nuestras oraciones, Señor, están impregnadas, Señor, de tanto pecado, Señor. Necesitamos que continuamente nos limpies, Señor. Gracias, Padre, por tu perfecta intercesión, Señor. Gracias porque podemos escondernos en ti, Señor. Señor amado, te ruego, Señor, que podamos ser cautivados, Señor, por la grandeza de tu salvación, Señor. Que podamos ser cautivados por la grandeza de tu persona, Señor. Señor, y que esto sea el motivo, lo que nos impulse a crecer, Señor, a buscarte más, a andar, a movernos, Señor. Padre amado, te damos gracias.